La ganzúa del cerrajero raspaba la puerta principal, y yo me quedé sentada en la oscuridad y lo permití. Eran las 9 de la noche de Nochebuena. La casa estaba fría a propósito. Sabía exactamente quién estaba parado en mi porche, porque conocía sus faros, y conocía el sonido de la risa de mi hermano cuando cree que ya ha ganado. Mis padres estaban ahí afuera. También Travis. Lo que llevaban en las manos esa noche era peor que un cerrajero. Bienvenidos de nuevo a Voces de Venganza. Soy Charlotte, y tengo 36 años. Esta es la historia de cada Navidad en la que me dejaron fuera de la casa y la Navidad en la que intentaron entrar a la fuerza en la mía. Si alguna vez has sido la silla vacía en la mesa de alguien, esto es para ti. Deja un comentario y no olvides suscribirte. Durante 20 años, no hubo lugar para mí en su mesa. Nunca imaginaron que yo sería quien decidiera quién cruzaba la puerta, y no tenían idea de quién ya estaba adentro, sentada en la oscuridad, esperando conmigo. La primera Navidad que recuerdo contando sillas, tenía 8 años. Había una silla para mi padre, mi madre, Travis, que tenía 4, 2 para mis abuelos, una para una tía, y ahí la mesa se quedaba sin espacio. Me quedé parada en la puerta con mi vestido de iglesia, esperando a que alguien notara la cuenta. Mi madre notó que yo lo notaba. Se agachó, me alisó el cuello del vestido y me dio una sonrisa pequeña y triste. Solo podemos poner ciertos lugares, cariño, dijo, y luego me dio un plato y me señaló hacia la cocina. Ese año comí mi cena de Navidad sentada en un banco junto a la estufa, escuchando las risas en la otra habitación. Me dije a mí misma que era algo de una sola vez, pero al año siguiente faltó una silla otra vez, y al año después también. Los familiares cambiaban, los abuelos fallecieron, y aún así, de alguna manera, la mesa nunca tenía lugar para mí. La escasez nunca fue por las sillas. Me tomó 20 años entenderlo. La escasez siempre fue solo por mí. Nadie me golpeó ni me gritó jamás. Si lo hubieran hecho, tal vez lo habría entendido antes. La crueldad se anuncia a sí misma, la ausencia solo te deja preguntándote. En la mañana de Navidad, los regalos bajo el árbol tenían pequeñas etiquetas con la letra cursiva de mi madre. Gary, Travis, mamá. El mío nunca estaba ahí. Eventualmente habría un regalo para mí, entregado después con una disculpa incorporada. No queríamos consentirte demasiado. Aprendí a valerme por mí misma desde temprano, pensando que si me volvía lo suficientemente útil, la mesa haría espacio. Nunca me hice la verdadera pregunta. ¿Por qué era siempre solo yo? Había algo en nuestra casa que nadie tenía permitido tocar. Un pequeño marco plateado en el tocador de mi madre, volteado hacia la pared, con una fotografía de una manta de hospital, amarillo pálido, doblada de la manera en que se dobla algo alrededor de un bebé. Pregunté sobre eso una vez. Me quitó el marco de los dedos tan rápido que nunca volví a preguntar. Eso no es para manos pequeñas, dijo. Cada diciembre se quedaba callada, en otro lugar. Sentí, sin entenderlo del todo, que la escasez en la mesa y el marco volteado hacia la pared estaban conectados. Pasarían más de 2 décadas antes de que supiera qué significaba esa manta, y cuando lo supe, explicó todo y no disculpó nada. Me fui al día siguiente de cumplir 18 años, en la primavera de 2007, con 1,100 pesos en un calcetín y un Corolla maltrecho. Nadie intentó detenerme. Llama cuando llegues a donde sea que vayas, dijo mi madre, y esa fue toda la despedida. Manejé 3 horas, lloré una vez en el estacionamiento de un restaurante, y luego me hice una promesa frente al peor café de Ohio. Algún día tendría un lugar propio, con una puerta y una cerradura y mi nombre en la escritura, donde nadie pudiera decidir que no había lugar para mí. Empecé con una cubeta. Eso no es una metáfora,
limpiaba casas con una cubeta amarilla y artículos de una tienda de $1, y dormí en el Corolla más noches de las que quiero admitir. Había decidido que fracasar sería la prueba de que ellos tenían razón, así que me esforcé al máximo en todo. Trabajé enferma, trabajé en días festivos. A los 25 ya había contratado a mis primeros empleados. A los 28 tenía una oficina de verdad y un nombre, Bus Home Care, construyendo exactamente lo que nunca me habían dado, un lugar donde nadie se quedaría jamás parado en la puerta contando sillas. Uno pensaría que crecer lo habría arreglado. No fue así. La primera Navidad después de irme, llamé a casa desde un teléfono público y me enteré de que había una fiesta de la que no me habían avisado. Solo podemos poner ciertos lugares, cariño. Tenía 19 años y estaba a 3 horas de distancia, y aún así dije, claro. Mientras tanto, Travis recibía todo lo que a mí me negaban: un cumpleaños con banquete, un salón rentado para su graduación, un auto. Me dije a mí misma que no me importaba. Sí me importaba. Travis creció en una familia completamente distinta, aunque vivíamos en la misma dirección. Donde yo aprendí a valerme por mí misma, Travis aprendió que siempre habría alguien que resolviera las cosas por él: un negocio de jardinería, una ruta de máquinas expendedoras, una empresa de consultoría que quebraba una y otra vez, con mis padres cubriendo cada déficit y llamándolo ayuda. La última vez que vi a toda la familia junta antes de todo esto fue en el funeral de mi abuela. Después, en el sótano de la iglesia, rellené tazas de café y recogí platos, esperando que ser útil por fin fuera suficiente. Travis me encontró junto al fregadero y dijo algo que nunca he podido dejar de escuchar. No tienes que seguir viniendo, ¿verdad? Nadie espera que lo hagas. En realidad no eres una de nosotros, Charlotte. Lo dijo con amabilidad. Eso fue lo peor. Me sequé las manos, dejé la toalla, y en algún momento de ese sótano de iglesia dejé de esperar una silla en su mesa. Si en realidad no era una de ellos, entonces sus cuentas ya no podían romperme el corazón. Yo construiría mi propia mesa y decidiría quién se sentaba en ella. Los años después de ese funeral fueron los mejores de mi vida. Para 2025, Bus Home Care tenía 4 camionetas, 11 empleados y contratos en todo el condado. Mi familia no tenía idea. Casi no hablábamos, y nunca me preguntaron a qué me dedicaba, así que nunca lo vieron venir. Encontré la casa en septiembre de 2025, en una calle llamada Maple Hollow, la casa más grande de la cuadra, 3 pisos de ladrillo con un porche envolvente y una torrecilla. Caminando por ella vacía, ya podía imaginarlo, una mesa larga junto a las ventanas, puesta para quien yo eligiera. La compré con mi propio dinero, cada dólar ganado desde aquella cubeta y aquella camioneta. En el cierre de la compra, leí las palabras en la parte superior del documento 3 veces. Beneficiaria, Charlotte Bus. Única propietaria. Había sido una persona a la que nadie contaba del todo, y ahora había un documento que me contaba como la única. Debería haber podido dejarlo ahí. Pero conocía a mi familia, y sabía que en el momento en que se enteraran de lo que tenía, las cuentas en su mesa iban a cambiar. Tomó unas 3 semanas para que la noticia viajara a través de mi prima Patty. Mi madre, que no me había llamado un día que no fuera festivo en años, llamó un martes, con una calidez que no me inspiraba confianza. Escuché que compraste un lugar grande y antiguo. Nos encantaría ir a verlo. 2 días después, Travis me escribió por primera vez en un año, sin saludo, solo preguntas sobre habitaciones, cuánto había pagado, y luego, ¿a nombre de quién está la casa? Solo tuyo. Yo conocía la diferencia entre curiosidad y alguien midiendo un activo. La calidez no era para mí, era para la casa. Así que llamé a mi abogada de bienes raíces,
Ruth Calewa, y le pregunté directamente, ¿puede alguien quitarte una casa que ya es tuya? Pasa más de lo que uno pensaría, dijo. Fraude de escritura. Alguien falsifica tu firma en una escritura de finiquito, quitclaim deed, y la presenta ante el registrador del condado, quien no verifica firmas, solo registra lo que le entregan. 9 de cada 10 veces es un familiar. Me habló de una alerta gratuita de fraude de propiedad. En el instante en que se registra algo contra tu casa, te avisan. No va a evitar que alguien la presente, pero sabrás en el segundo en que llegue. Me inscribí esa misma tarde y no le dije a nadie. La cifra me llegó a través de Patty a finales de octubre. Travis había garantizado personalmente un préstamo de negocio, cerca de 90,000 pesos, para una empresa que había colapsado. Él y Megan enfrentaban un desalojo. Mis padres por fin habían llegado a su propio límite, con sus ahorros reducidos, su casa ya hipotecada por el último fracaso de Travis. La calidez, las llamadas repentinas, no eran una reconciliación. Eran reconocimiento del terreno. En noviembre, mi madre llamó con la primera invitación a casa en casi 20 años. Siempre ha habido un lugar para ti, Charlotte. Había esperado toda mi infancia por escuchar esa frase, y ahora que había llegado, supe con certeza que era mentira. Después Travis me escribió, disfrazándolo de preocupación. ¿Dónde guardas ese tipo de cosas? La escritura, el título de propiedad, una caja fuerte. No me estaba preguntando cómo estaba. Me estaba preguntando dónde guardaba la escritura. Empecé a tomar capturas de pantalla de todo, armando una carpeta. Después llamó Megan, casual, preguntando si el condado realmente verifica quién firma una escritura antes de registrarla. No es una pregunta que alguien hace por motivos fiscales. Travis tenía la desesperación y el sentido de merecerlo todo. Megan tenía el plan. Mi hermano sería la mano. Mi cuñada era la mente. A principios de diciembre, mi madre dijo la parte silenciosa sin querer decirla. Hablando de la casa, se le escapó. Es demasiada casa para una sola persona. Realmente debería ser para toda la familia. Solo podemos poner ciertos lugares. Durante 20 años esa frase había significado no hay lugar para ti. Ahora significaba tú eres la persona que sobra. No estaban pidiendo visitarme. Estaban planeando apoderarse de la casa. Mi primer instinto fue llamar a Travis y decirle que lo sabía. En cambio, llamé a Ruth. Si los enfrentas ahora, retroceden y te quedas sin nada, dijo. La falsificación no es real hasta que el documento existe y tratan de usarlo. No se detiene una trampa advirtiendo al animal, se detiene estando lista cuando se activa. Decidí dejar que pensaran que iban ganando, y empecé, muy silenciosamente, a prepararme. Una vez que dejé de resistirme, se volvieron más audaces. Los mensajes de Travis perdieron su fingida cordialidad. De verdad no deberías tener un lugar tan grande solo para ti. Mamá y papá están envejeciendo. Esa casa podría mantener a toda la familia a flote. Los leía como si fueran declaraciones jurídicas, tomaba capturas de todo y respondía con anzuelos cálidos y evasivos. Por dentro, no tenía nada de suave. El dolor ya no me debilitaba. Me hacía estar segura. La alerta llegó un miércoles, 3 de diciembre, a las 4:47 de la tarde, un nuevo documento registrado contra mi propiedad monitoreada. Tipo de documento: escritura de finiquito. Otorgante: Charlotte Bus. Beneficiario: Travis Bus. Yo no había firmado nada. Alguien había falsificado mi nombre y lo había llevado directo al mostrador, y el condado simplemente lo había sellado y archivado sin verificar nada. 20 años de que no me contaran en las cuentas, y ahora habían usado una sola hoja de papel para excluirme de mi propia casa.
Lo que sentí no fue rabia. Fue claridad, pura y fría. Habían cometido un delito grave por escrito, con sus nombres en él. Manejé hasta la oficina del registrador a la mañana siguiente por una copia certificada. Ahí estaba mi nombre con una firma que no era mi firma, lo suficientemente parecida para engañar a un extraño, pero no lo bastante para engañarme a mí, con un sello notarial que certificaba que yo había comparecido en persona, lo cual nunca hice. Fotografié cada página y no llamé a mi hermano a gritarle. Ahora tenía otro tipo de poder. Esa tarde presenté un reporte con el detective Ray Foster, exponiendo la escritura falsificada, los mensajes de texto, la pregunta de Megan sobre las firmas, la repentina calidez de mi madre sentada sobre una deuda de 90,000 pesos. Señora, en 20 años rara vez he visto a una víctima llegar tan organizada, dijo. Falsificación y presentación de un instrumento falso eran delitos graves con tiempo de prisión real, y Ruth podía presentar un aviso de escritura fraudulenta para empezar a revertirlo en la corte. Luego dijo lo que yo llevaba dando vueltas desde que sonó la alerta: es más sólido si intentan actuar sobre eso. La posesión es la parte que los jurados entienden. ¿Su madre la está presionando para que vaya a casa por Navidad? Piénselo bien. ¿Qué podrían hacer si creyeran que usted no está en casa? Había algo más que quería, que no tenía nada que ver con los tribunales, la verdad expuesta donde no pudiera suavizarse. Llamé a una reportera local, Dana Whitfield, que había estado cubriendo casos de fraude de escrituras durante todo el otoño, y le conté mi historia frente a un café. Casi nunca es un desconocido, dijo. Es un hermano, un hijo, alguien de la mesa. Alguien que no pudo hacerme un lugar en la mesa, dije, hasta que tuve algo que querían. Ella accedió a estar presente si las cosas llegaban a un punto crítico en Nochebuena. Ahora tenía 3 cosas que mi familia nunca esperó que yo tuviera: la ley, el registro y la luz. Foster y yo nos reunimos una vez más. Su hermano necesita demostrar posesión para vender o refinanciar rápido, dijo. Necesita estar en la casa con las cerraduras cambiadas antes de que usted se dé cuenta de lo que pasó. La manera más rápida es llegar cuando crean que está vacía. Ambos sabíamos cuándo lo creerían. Durante 20 años, la historia que mi familia se contaba a sí misma era que Charlotte pasaba las fiestas sola. Me habían convertido en la silla vacía, y ahora esa historia iba a atraparlos. Así que rechacé la invitación de mi madre con delicadeza. Creo que este año solo voy a pasar una Navidad tranquila en casa, y escuché su satisfacción a través del teléfono. Lo que en realidad acababa de confirmar era la fecha. En Nochebuena, me senté en la oscuridad con mi carpeta sobre el regazo. Escuché a Travis afuera, nervioso y disimulándolo con confianza. El lugar está muerto. Probablemente está en algún lado sintiendo lástima de sí misma. Escuché al cerrajero y a Megan diciéndole a todos que se apuraran. Escuché a mi madre preguntar: ¿estamos seguros de esto, Travis? Y a Travis responder: mamá, la casa ya es nuestra. Solo estamos tomando lo que nos pertenece. Después, el raspar del metal en mi cerradura, el mismo sonido que abrió toda esta historia. En la torrecilla, arriba de mí, Dana estaba filmando. En la habitación de al lado, Foster y sus oficiales esperaban. La cerradura se dio con un clic suave. Mi puerta principal se abrió hacia la oscuridad, y mi familia entró a mi casa sin invitación por primera vez. Megan entró primero con una linterna, con actitud práctica. Travis la siguió, agitando la escritura falsificada como una bandera. Todo esto para ella. Y ahora es nuestro. Mis padres entraron al final, despacio, la mano de mi madre buscando el brazo de mi padre. «Es tan grande», murmuró, casi asustada. Entonces Travis giró lentamente y se rió.
De todos modos, ella nunca perteneció a un lugar como este. Ese fue el momento. Alargué la mano y encendí la luz. La habitación se llenó de luz, y por un instante nadie se movió. Entonces el detective Foster salió del marco de la puerta del comedor, con la placa ya en la mano, 2 oficiales uniformados detrás de él, y arriba, en la escalera de la torrecilla, estaba Dana, con su cámara disparando. Me levanté de mi sillón con la carpeta en la mano. La boca de Travis se abrió y se cerró, la escritura falsificada aún apretada en su puño, inútil ahora, evidencia ahora. ¿Qué es esto? Charlotte, ¿qué hiciste? Feliz Navidad, dije. Mi voz no tembló. Puedes bajar la escritura, Travis. A los oficiales detrás de ti les gustaría que dejaras de agitarla. Él explotó. Esta es mi casa. Es legal. Tengo los papeles. Nos tendiste una trampa. Siempre estuviste tratando de arruinar a esta familia. Megan se puso pálida y guardó silencio. Mi madre tenía ambas manos sobre la boca. Mi padre no se había movido en absoluto. Me quedé de pie en el centro de mi propio vestíbulo iluminado, rodeada de las personas que habían pasado 2 décadas decidiendo que yo no pertenecía, y nunca en mi vida me había sentido tan completamente en el lugar donde debía estar. Foster les explicó todo, la escritura de finiquito con una firma que yo nunca hice, la alerta de fraude que me avisó en el instante en que se presentó, los mensajes de texto fechados donde Travis explicaba exactamente por qué la casa debía ser suya. El cerrajero explicó que simplemente lo habían contratado para cambiar las cerraduras de lo que le habían dicho que era la propia casa de un cliente. Travis Bus, dijo Foster, queda usted arrestado por falsificación y presentación de un instrumento fraudulento. Sacaron las esposas. Mi hermano, quien me había dicho en el sótano de una iglesia que yo no era realmente una de ellos, quedó esposado en el vestíbulo de mi casa mientras una reportera fotografiaba su rostro. Megan fue detenida junto a él, ya hablando de abogados. Fue hacia mi madre que me volví. Estaba llorando, de la misma manera en que lloraba junto a la ventana cada diciembre, salvo que esta vez el duelo tenía un nombre, y el nombre era que la estaban arrestando. Charlotte, por favor, podemos arreglar esto. Somos familia. La miré por un largo momento, y luego dije lo que había cargado toda mi vida, sin enojo, que fue la única manera en que pudo llegarle como llegó. Siempre hubo suficientes lugares, mamá. Tú simplemente nunca pusiste uno para mí. Así que esta noche, yo misma puse la mesa. Y la puse para la policía. Mi madre ya no tuvo nada más que decir. Mi padre no salió corriendo. Mientras llevaban a Travis al auto, todavía gritando, mi padre se dejó caer en el último escalón de mi escalera, de pronto pareciendo cada uno de sus 67 años, y se cubrió el rostro con las manos. Me acerqué y me quedé de pie cerca de él. Siempre supe que estaba mal, dijo. Las sillas, todo, cada Navidad, y nunca dije nada. No le dije que estaba bien, porque no lo estaba. Pero lo vi, por primera vez, por completo, un hombre débil que había pasado 40 años eligiendo el duelo de su esposa por encima de su hija. ¿Por qué siempre fui yo?, pregunté. Me contó sobre el bebé, una primera hija, una niña, nacida y perdida antes que yo, y como mi madre nunca había logrado salir de ese pozo, y como el que yo llegara tan pronto después se había sentido para ella como si el mundo estuviera reemplazando algo que no podía ser reemplazado. Era la manta amarilla en el marco plateado, el silencio junto a la ventana cada diciembre. Explicaba toda la torcida aritmética de mi infancia, y nada de eso hacía correctas esas cuentas. Ella lloró a una hija, dije en voz baja, borrando a la que sí tuvo. Mi padre tampoco tuvo respuesta para eso.
Travis y Megan fueron acusados de falsificación grave y presentación de un instrumento fraudulento. El caso nunca llegó a juicio. Megan aceptó un acuerdo y testificó que Travis había falsificado la firma él mismo. Ambos son delincuentes convictos ahora. Los 90,000 pesos siguen siendo 90,000 pesos, ahora sumados a un antecedente penal. Ruth presentó el aviso de escritura fraudulenta, y un juez anuló la escritura de finiquito falsificada en cuestión de semanas. La nota de Dana se publicó la semana después de Año Nuevo. Mi madre nunca fue acusada. No había suficiente para vincularla directamente con la falsificación, solo con la calidez que había usado para intentar vaciar mi casa. Ella y yo no nos hablamos. Mi padre ahora me escribe cartas. Las leo. Aún no le he respondido, pero tampoco las he tirado. Cambié cada cerradura yo misma a la mañana siguiente, con mis propias manos, y me volví a inscribir en la alerta de fraude antes de siquiera haber tomado mi café. Después colgué una sola media junto a la chimenea. Tenía un solo nombre, el mío. La siguiente Navidad puse la mesa larga junto a las ventanas, la misma que había imaginado el primer día que recorrí la casa vacía. La llené con las personas que de verdad habían estado ahí para mí, empleados que se habían convertido en amigos, Patty, algunos vecinos. 12 lugares, cada uno ocupado, cada uno puesto a propósito. Durante 20 años, creí que pertenecer era algo que mi familia podía otorgarme o negarme, como una silla que decidían no sacar. Nunca fue así. Pertenecer nunca fue de ellos para dar o quitar. Era una mesa que finalmente puse yo misma, un cerrajero en mi porche, un nombre falsificado en una escritura, una habitación llena de luces rojas y azules. Si alguna vez ha sido la silla vacía en la mesa de alguien más, pon la tuya propia este año y cierra tu propia puerta con llave. Comparte esto con alguien que necesite escucharlo. Deja un comentario abajo y suscríbete.